Vamos a aclarar un poquito eso de qué es una emoción, qué es un sentimiento. Hay distintas definiciones, hay distintos autores que lo dicen de distintas maneras, muchas veces se hablan como sinónimos. Pero vamos explicando cómo es el proceso de las emociones, se va a entender un poquito más la diferencia. Entonces, la fórmula que constituye el sentimiento emocional es la siguiente. Primero hay una emoción, una activación física, porque la emoción es lo que hace que nosotros tengamos un sacudón, ¿sí? Que nos demos cuenta que algo nos está pasando. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? En un momento donde tenemos miedo intenso o un ataque de furia, se activa un mecanismo que se llama de lucha o huida, que es muy primitivo, que tienen prácticamente todos los animales, y hace que nuestro sistema cardiorrespiratorio funcione más aceleradamente y todos los recursos se vayan a las extremidades, ¿sí? ¿Para qué? Para prepararnos, para correr, para huir. Entonces se activa ese mecanismo que entonces hace que tengamos un sacudón en nuestro organismo, ¿sí? Porque empiezan a circular un montón de químicos por todo el organismo. Eso es una emoción, es algo de alto impacto y breve duración. Después, inmediatamente después, hay un pensamiento, lo que se llama una etiqueta cognitiva. Un pensamiento con respecto a qué nos está pasando, hacemos una valoración de la situación, y después se produce entonces el sentimiento emocional, que es algo de menor impacto y de mayor duración. Ahora vamos a verlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, si cuando entramos, supónganse que acá entra ahora una persona, ¿sí? Y todos se están riendo, empiezan a reírse, ¿sí? Entonces, ¿a esa persona qué le pasa? Le produce una emoción, porque le produce una sacudida, ¿sí? Porque las emociones además son muy contagiosas. Algo le pasa a esa persona, pero depende cómo piense esa situación, cómo valore esa situación, va a tener un sentimiento emocional u otro. Por eso dice, tenemos una respuesta física emocional, que es la activación, que veíamos en la pantalla anterior, y podemos pensar muchas cosas. Por ejemplo, podemos pensar, hicimos el ridículo, entonces vamos a tener miedo. Por ahí la persona incluso se retira porque le da miedo y le da vergüenza, podríamos decir también, ¿verdad? Ahora, si esa persona piensa, se están divirtiendo, vamos a pasarla bien, o sea que no se están riendo de ella, sino que están divirtiéndose simplemente, entonces esa persona puede sentir alegría, ¿sí? O por ahí piensa, son unos maleducados, porque se están riendo de mí, entonces por ahí la persona se enoja, ¿sí? O, ¿qué otra cosa puede pensar? Creo que les gusto porque al entrar yo se han alegrado, entonces esa persona puede sentir aprecio. Entonces, fíjense, ¿se entendió esto? O sea, depende de cómo pensemos la situación, vamos a tener seguidamente un sentimiento emocional, una emoción de más larga duración y menor impacto. Entonces, fíjense qué importante es cómo pensamos las cosas. Por eso dicen que lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos sucede. Y de eso se trata la inteligencia emocional, de tratar de ponerle inteligencia, intelecto a las emociones. Aunque a veces pasa también que tenemos que ponerle emociones a la inteligencia, porque vieron en el video al Mr. Spock, o al Dr. Spock, ¿no? Que era una persona que no se permitía, bueno, una persona muy especial, pero hay gente que no se permite sentir, y es como entonces que tiene que ponerle emociones al intelecto, ¿sí? Pero principalmente, la manera de trabajar con inteligencia emocional es eso, de ponerle inteligencia a las emociones. Ahora vamos a ver qué es la inteligencia. Ya vimos algo de qué es una emoción, ¿sí? Vamos a ver qué es la inteligencia. El principal antecedente, porque tradicionalmente la inteligencia se asociaba solamente con el intelecto, con la parte intelectual, ¿sí? Y como decía el video, las emociones eran relegadas y eran como un estorbo, ¿sí? A mediados del siglo XX ya se empezaron a hacer muchos estudios a nivel académico sobre, bueno, qué pasaba con las emociones y ver la importancia de las emociones. En el año 83
un psicólogo norteamericano, Howard Gardner, desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner, bueno, podemos definir a las inteligencias o la inteligencia como la capacidad para resolver problemas. Básicamente, de manera simple, es la capacidad para resolver problemas. ¿Pero qué tipo de problemas? Hay muchos tipos de problemas, ¿verdad? No solo los que tienen que ver con lo intelectual. Entonces, Howard Gardner abrió el juego y en principio estableció 7 tipos de inteligencia. Después le agregó alguna otra, pero no importa. Por ahora vamos a ver estas que para tener un pantallazo del tema es suficiente. Primero, determinó o estudió 2 inteligencias asociadas con el intelecto, que es lo que normalmente llamamos inteligencia. La inteligencia lógico-matemática y la verbal-lingüística, que me parece que las palabras hablan por sí solas, ¿sí? Y se refiere a todo justamente lo que nos enseñan en la escuela, ¿sí? La escuela nos prepara para desarrollarnos y para movernos intelectualmente. Después, por supuesto, hay un montón de otras habilidades, pero vamos a centrarnos en 3 inteligencias, como las definió Gardner, y son inteligencias asociadas con el arte y las tareas técnicas. La inteligencia musical, la corporal y la visual espacial, que son, no voy a entrar en tema en cada una de ellas, pero son las inteligencias que predominan, por supuesto, en alguien que es muy hábil con los sonidos, un ingeniero de sonido, un músico, por supuesto, las inteligencias que predominan en los deportistas, en los artistas, en los arquitectos, en los decoradores de interiores, ¿sí? Son otro tipo de inteligencias que no tienen que ver con lo intelectual. Por supuesto que todos tenemos de todo un poco, y en muchas situaciones usamos varias inteligencias en una misma acción. Y también, bueno, justamente, este es un antecedente muy importante para la inteligencia emocional, esta teoría de Howard Gardner, porque establece 2 inteligencias asociadas con las emociones, que es la inteligencia intrapersonal, que es la habilidad para manejar las emociones propias, y la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para manejar las emociones ajenas.